Upa, abajo. Ni, cerca. Shad, sentarse, o sad. Los Upanishads, en líneas generales, recuerden que no hay tal cosa como una única filosofía upanishádica, pero intentan establecer el sentido místico de los Vedas. Discuten la naturaleza del ser individual. Discuten la relación que hay entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La naturaleza del conocimiento y la verdad. ¿Cuál es la verdad del conocimiento que uno va adquiriendo? Chicas, hay un chat, recuerden, el chat no lo leo. Si es algo interesante me lo leen, y si no, ni me lo lean, por favor. Preguntas sobre el origen del mundo y su relación con el Ser Supremo. Es uno de los grandes cuestionamientos que hacen los Upanishads. Empezamos a ver la relación que hacen en los Upanishads entre prana, la respiración, y manas, la mente, cómo la respiración termina afectando la mente y la mente termina afectando la frecuencia respiratoria. Y esto es explorado en mayor profundidad en los Upanishads. Empezamos a ver la internalización del sacrificio, esto que decía Gaby recién, que presentan las primeras ideas incluso del karma, de que cada uno es, o que la realidad de cada uno es producto de diversas acciones. Empezamos a ver la relación que tiene el ascetismo, los shrámanas, estos practicantes por fuera de la ortodoxia védica, con las prácticas contemplativas. Diversas prácticas contemplativas, hay muchas según tradiciones y búsquedas diversas, objetivos y demás. Empezamos a ver en los Upanishads la mención de nadis. Nadis, nosotros después lo mencionamos cuando hacemos Nadi Sodhana, por ejemplo, la respiración alternada a través de los canales energéticos, esos nadis, de los cuales tenemos tres principales: Sushumna, un canal central, Ida y Pingala, canales izquierdo y derechos que van cruzándose sobre ese canal central, y entre cada intersección es donde se suelen visualizar los chakras, estos centros físico-somáticos que utiliza el yogi para meditar en distintas cualidades que les son dadas a esos chakras. Después vamos a hablar de eso en Tantra, que es súper interesante, y el cuerpo tántrico y la parte energética, pero empezamos a ver una noción de un sistema de energía en el cuerpo y de nadis. Nadi literalmente quiere decir río, y hace referencia a estos ríos de energía que corren en el interior del ser humano. Así que vemos cómo en los Upanishads se empieza a proponer un sistema energético, lo que después deviene lo que yo les conté. Sushumna, Ida, Pingala y los chakras, que en los Upanishads no son mencionados, pero empiezan con una vaga idea sobre energía dentro del cuerpo y direcciones que esa energía toma concreta, a través de la respiración, a través de la meditación y demás. Fíjense, este que es el Brihadaranyaka, no, el Chandogya, que no me salía antes, y es el otro de los más antiguos juntos con el Brihadaranyaka. Dice lo siguiente: así como un pájaro que está atado a una soga y vuela de aquí para allí, y al no encontrar cobijo en ningún lado, vuelve a su lugar de reposo, de la misma forma, oh Somya, que es el interlocutor, la mente corre en todas las direcciones, y cuando no logra descansar en ningún lugar donde se pose, se entrega a sí misma al prana, la fuerza vital. La mente, oh Somya, está atada al prana. Entonces vemos la relación que tiene manas, la mente, y prana, la respiración, y eventualmente que uno puede asentar la mente sobre el flujo de energía y de respiración del cuerpo. Eso es el capítulo, el sexto libro del Chandogya Upanishad, el capítulo 8, el verso 2. Chandogya y el Brihadaranyaka son los Upanishads no solo los más antiguos, los más extensos. A medida que va pasando el tiempo, se suelen volver un poco más cortos. Después dice, esto lo dice el Chandogya también, y es la primera mención que tenemos de nadis, de vuelta. 101. Las venas, nadis, del corazón. Una de ellas sube hacia la coronilla. Ascendiendo por ella, se llega al inmortal. El resto
en su camino ascendente, se diseminan en todas las direcciones. Los nadis, pero hay uno principal o uno que asciende hacia la coronilla y que a través de ese, que después fue llamado Sahasrara Chakra, se llega al inmortal o a la conexión con lo divino. No te dice cómo, solo dice eso. Y después, esto está en el Brihadaranyaka. ¿Qué sostiene el cuerpo y el corazón? En el Apana, antes que nos metamos en este verso, cuando veamos respiración, cuando veamos pranayama, vamos a ver que se suele distinguir al prana, a la energía que está detrás del aire que respiramos, en 5 partes o 5 funciones concretas que cumple una vez que ingresa en el cuerpo. Entonces, como se suele distinguir esto es, prana con P mayúscula es el prana general, el prana que uno respira. Y una vez que ese prana ingresa en tu cuerpo, toma diversas formas y funciones. Entonces, una de ellas es el apana. El apana es la energía descendente. Por ejemplo, entonces, cuando tu cuerpo respira y trae prana hacia adentro, parte de ese prana está orientado o está destinado a vitalizar los procesos descendentes del cuerpo. Entonces, apana prana, prana general, que se subdivide en el interior de tu cuerpo y toma la forma o la cualidad de apana, es la energía descendente, que de vuelta empodera la secreción de distintos fluidos en todo el cuerpo, obviamente la excreción y la orina, pero también la transpiración, tiene que ver con el descenso de la energía, a veces también. Entonces tiene esa característica, tiene que ver con el colon descendente, por ejemplo, que es la porción del colon que lleva hacia abajo los desechos también. Entonces tiene que ver con todo el proceso de eliminación del cuerpo. ¿Qué sostiene la pana? Dice, es sostenido por dhyana. Dhyana es este prana general que alimenta todo el cuerpo en general también. Recorre los distintos extremidades, brazos y piernas. ¿Qué sostiene a Dhyana? Dhyana descansa sobre Udana. Udana es el prana que sube por la cabeza. Desde el centro del corazón, un poquitito más arriba, Udana va para la coronilla. Así que cuando vos respirás, hay parte de esa función que alimenta tu cerebro. Alimenta la sangre, el flujo de sangre de las carótidas del cuello y esas venas hacia la cognición. ¿En dónde reposa Udana? Reposa en Samana. Samana es el aire que queda dando vueltas de forma espiralada en tu ombligo y que calienta y energiza el movimiento interno de estos aires vitales. Eso fue resumidamente los 5 pranas que cuando inhalas un prana con P mayúscula en tu cuerpo, cuando ingresa, cumplen diversas funciones para mantener el equilibrio o la homeostasis energética a través de potenciar las funciones del cuerpo. Estas que les dije. Después hay más y lo vamos a ver en prana. No me quiero detallar ahora porque no es el caso, pero quiero que sepan que la idea de que no solo hay un prana, hay 5 pranas que después en tu cuerpo tienen diversas funciones y demás, comienza muy antes, muy atrás en el tiempo, en la escritura o en la composición del Brihadaranyaka. Entonces, ¿y dónde reposa Udana? Reposa en Samana. Este ser, que ha sido descrito como no es esto, no es aquello, neti, neti, después una frase que va a salir por sobre los Upanishads y va a ser utilizada por distintas filosofías, neti, neti, no es esto, no es aquello, es imperceptible, ya que nunca es percibido, imperecedero, ya que nunca perece, desapegado, porque nunca está pegado, sin miedo, ya que no siente dolor y nunca sufre ninguna herida. Estas son las 8 moradas, los 8 instrumentos de la visión, las 8 deidades y los 8 seres. Hay que interpretar eso, yo
me queda corta la capacidad para hacerlo, así que eso se los dejo en la interpretación de ustedes. Te pregunto sobre ese ser, que solo puede ser conocido a través de la sabiduría realizada. Y a través de la sabiduría realizada, no solo sabiduría. Tenés que, de alguna forma, encarnar ese conocimiento mental, como te decía, no solo es para que quede en la mente, es para que algo en tu interior se mueva lo suficiente como para que se dé cuenta de esa verdad. Que solo puede ser conocido a través de la sabiduría realizada, y quien se proyecta de forma infinita a todos los seres, una y otra vez, y luego los funde hacia él, y que al mismo tiempo es trascendente. ¿Se entiende la profundidad de esto? Ok. Me quedó claro lo que era el Diana, si lo podrías repetir. Diana es el aire vital que empodera el movimiento de los miembros, de tus manos y tus brazos y la precisión, y no solo eso, sino todo lo que entra en contacto con vos o con tus sentidos a través de las manos y de los pies y las piernas. Uno se mueve, se moviliza porque tiene piernas y uno contacta el mundo exterior porque tiene brazos. Entonces, esos sentidos y esas extremidades son empoderadas por Dhyana Prana. El último que no está acá, que es un prana con P mayúscula, es una energía ascendente desde Samana, que es ese espiral en el ombligo, hacia el corazón. Entonces empodera el centro cardíaco, empodera los pulmones, empodera el diafragma, le da energía a toda esa parte del cuerpo. Sebas, una pregunta. ¿Esto tiene algo que ver o estoy diciendo cualquier cosa con los 5 vayus? No, nada que ver. Estos son los 5 vayus. Sí. O sea que ya aparecen acá por primera vez. Más adelante en el tiempo son llamados vayus. Vayu era el dios del viento, ustedes ya lo saben, y después termina siendo estas corrientes internas, estas corrientes de prana que pasan a estar. El dios del viento ya no está fuera del yogi, está dentro. Y a través de su propia respiración entra en comunión con él. No tiene que hacer un yajna externo, solo tiene que respirar de forma consciente. O sea que por primera vez aparecen acá en este Upanishad. Es la primera vez que aparece la noción de esto. De prana y de funciones distintas del prana. Y después dice, la gente sabia y calma que reside en los bosques, hablando de estos shrámanas, de los renunciantes, quienes viven una vida de austeridad, tapas es la palabra que utiliza para austeridad. Después tapas tiene muchas acepciones, es una palabra multifacética en la historia del yoga, y bueno, en este caso, cuando habla de austeridad, habla de tapas, y fe, shraddha, porque si no, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo si no crees que te va a conducir al objetivo que vos querés que te conduzca? Entonces hay que tener fe en la metodología y la tecnología que estás utilizando para, en el caso de estos antiguos indios, liberar el alma. Que no tiene que ver con nuestro propósito hoy en el siglo XXI de practicar yoga. ¿Cuál es nuestro Sankalpa hoy? No es el de antaño, o sí, para muchas sí. Pero hay que tener fe, es lo que decía el Brihad, este texto. Atraviesan la puerta del sol, donde se encuentra el ser inmortal, Purusha. Cuando habla del ser inmortal, habla de Purusha. Purusha es el término que se utiliza para denominar también al alma individual, al Atman. Entonces vamos a ver que Atman y Purusha son términos que son sinónimos. La diferencia es que uno pertenece a una tradición muy específica de la India, que es el Vedanta, y Purusha pertenece a otra tradición también muy clásica de la India, que es el Samkhya. Entonces el Samkhya, para referirse al alma individual o a la esencia individual, utiliza el término Purusha, mientras que la otra filosofía, que es muy preeminente y con muchos adherentes, utiliza el término Atman. Así que cuando vos los escuches, generalmente quieren decir lo mismo.
Bien, así que vemos como el término aparece Purusha como el ser inmortal que habita en cada una de nosotras y de nosotros, aparece así. Purusha ya aparecía antes en el Rig Veda, en la parte más antigua, en el Samhita del Rig Veda, porque hay un himno que se llama el Purusha Suktam, el Sukta, el himno de Purusha, que es el himno de la persona primordial o del sacrificio primordial, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea de Purusha como una entidad universal que se autosacrifica y de sus partes devienen la creación, toda la creación. Lo vemos más adelante, solo quiero que sepan que nada, Purusha y Atman son lo mismo. Esto está en el Mundaka Upanishad. Y después, en el Brihadaranyaka dice, como una oruga, habiendo llegado al final de una hoja de pasto, se comprime, viste que la oruga se hace más chiquita para después avanzar. Entonces, llega al final de la hoja de pasto, se comprime, para luego alcanzar la siguiente. Así, el ser, habiendo llegado al fin de una vida y perdiendo toda ignorancia, recoge sus facultades y se mueve del cuerpo viejo a uno nuevo. La primera enseñanza que tenemos sobre la transmigración del alma en toda la filosofía de Oriente mismo. Aparece en el Brihadaranyaka Upanishad, la idea de que tu alma transmigra, una parte tuya transmigra de cuerpo en cuerpo. Y ahí abajo lo tenés en sánscrito, Pablo, y vos que querías aprenderlo. Este es un poco más largo, ok. Entonces, Upanishad, ya sabes, Upa abajo, Ni cerca, Sad o Yad, porque la S con el puntito tiene una H, que a veces la van a ver escrita y a veces no, pero se pronuncia Upanishad. Pero ya sabemos que el otro significado y el que tiene más prevalencia ahora entre el círculo de académicos, upanishádicos y demás, es el de la extracción de una enseñanza secreta. Compuestos en el área del Gran Magda, mayormente en el noroeste de la India, del mapa ese que te mostré, ya lejos del Valle del Indo, alrededor del Ganges. Por gente que estaba en contacto con las ideas y la cultura shramana. No son los mismos shramanas que escriben esto. Sin embargo, hay brahmanas, sacerdotes, que están entrando en contacto con la cultura shramana, que empiezan a adoptar estas ideas porque les parecen que son más adecuadas para lo que está pasando en ese momento, en ese lugar. Y bueno, se adapta también a lo que está necesitando el pueblo general. Ya los brahmanas no están tan bien vistos en la época upanishádica, y la época upanishádica te lo hace saber, porque muchos upanishads critican la casta sacerdotal, a la casta sacerdotal, a los brahmanas. Los critican por ritualistas, los critican por estar siendo sacerdotes por derecho de nacimiento y no por devoción o entrega hacia el servicio de lo divino. Un poco lo que pasa con nuestra iglesia católica más conocida y demás. Empieza a haber toda esa corrupción detrás de todo un aparato religioso. Y para la gente esto ya le empezaba a causar rechazo. Los brahmanas, de alguna manera inteligente, empiezan a adoptar las ideas y las culturas, y las nociones que apelaban al resto de la población, que habían prendido en los que no podían pagar el ritual brahmánico, el que no estaban pudiendo acceder a comuniar con sus dioses de forma personal y demás. Entonces lo que hacen los brahmanas, escriben los Upanishads autocriticándose un poco a su propia casta, pero manteniéndose vigentes, porque ellos mismos lo escriben. No es que los shrámanas dicen, bueno, ahora no hay más brahmanas y hay shrámanas. Los mismos brahmanas, los sacerdotes, quedan aún actualizados en la información. Se camuflan, se adaptan, medio camaleónico la cosa, dicen, bueno, Indra ya fue Indra, ahora es todo Upanishad. Bueno, vamos con los Upanishads. Y se mantienen relevantes. No pierden el estatus y se mantienen ahí siendo una de las castas más importantes hasta el día de hoy. Así que vemos cómo ellos inteligentemente escuchan al pueblo que está necesitando y dicen, bueno, también
parte de aprovecharse, pero mucho también de entrar en contacto con una nueva realidad, de ser más complejos en el pensamiento y en la búsqueda. Entonces también hay, bueno, sinceridad en esto, en esta apertura a nuevas formas de practicar la tradición. Discuten también, hablamos de algunos temas, pero discuten temas como cómo hacer para tener hijos varones o mujeres, cómo hacer para tener cosechas fértiles, algunos cómo hacer para abortar. Algunos Upanishads te dicen, bueno, para abortar tenés que, no sé, tomar estas hierbas, hacer estos procedimientos y demás. No lo recomendamos hoy por hoy. No creo que sean técnicas que podamos usar. Extienden el significado de Brahman más allá del poder creador o manifestación que poseía la plegaria individual. Entonces, ¿por qué a los brahmanas, a la casta sacerdotal, se le dice brahmanas? La palabra Brahman, ahora la vamos a ver un poquito más adelante, pero connota poder. Connota poder a través de la palabra hablada, a través de la expansión de la vibración que tiene el sonido que sale de cada una de nosotras. Entonces, el brahmana, que era el que recitaba los mantras, los antiguos mantras, y hacía los yajñas y demás, generaba un poder a través de su palabra, una expansividad que alcanzaba a los dioses. Entonces se les llama brahmanas, porque la palabra termina caracterizando a la profesión. Entonces, la plegaria individual tiene un poder inherente cuando es consciente, cuando es dedicada, y ese poder era Brahman en los antiguos Vedas, la parte más antigua, los Samhitas de vuelta, los Brahmanas y demás. Sin embargo, en los Upanishads, el término Brahman es tomado nuevamente, pero se le da un matiz completamente distinto. También se utiliza en los Upanishads la palabra Akshara para denominar la realidad última. Uno de los significados que tiene Akshara es sílaba. La sílaba es la parte que ya no se puede dividir de la palabra, es decir, que tenés la parte más pequeña de una palabra, la sílaba, eso denota el Akshara. Es algo que es, ya más que eso no lo podés dividir. Pero también significa imperecedero o indestructible. Y en ese contexto se utiliza para referirse a este principio. Entonces a veces van a ver que Brahman y Akshara, o la palabra Akshara, o la condición, la cualidad de Akshara, es entremezclada con el principio de Brahman. En algunos Upanishads, los términos Atman y Prana están relacionados. Esto que les decía, el Prana, la energía, y el Atman como la esencia individual. Esto tiene que ver por el origen etimológico de la palabra Atman, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Atman y Brahman. La relación entre Atman, la esencia individual, y Brahman, una esencia universal, se volvería central en la formulación de las escuelas de Vedanta que se desarrollaron a través de los distintos Upanishads. Entonces, ¿cuál es la relación entre mi esencia individual y una esencia universal, inmanente, creadora, expansiva? Brahman. Es esta relación que se detalla en el Kata y en el Mandukya Upanishad, por ejemplo. Se hace referencia a Brahman como el alma universal y al Atman como una chispa que proviene de un fuego mayor. Esto dice el Kata Upanishad, dándonos una idea de la distinción de ambos. Fíjate qué interesante. Y después, este que me encanta, el Shveta Shvetara y el Mandukya Upanishad dicen: dos pájaros, amigos íntimos y de plumaje brillante, se posan en el mismo árbol. Uno de ellos saborea las dulces bayas, porque está más abajo, mientras que el otro, en una rama más alta, sin comer, simplemente lo mira. Medio friki, ¿no? Que lo está mirando ahí comer y qué sé yo. Pero hay una idea de una conciencia testigo que no está involucrada en la acción, en el placer, en la parte sensorial de comer las bayas, de ser el otro pájaro que está activo en el mundo. Mientras que el otro
simplemente lo observa. Observa cómo parte está activa en el mundo. Divino, me encanta. Estoy volviéndome cada vez más loco. Me doy cuenta cuando hacemos estas presentaciones. Entonces, los Upanishads son muchos, yo les decía, hay unos 108 Upanishads aproximados, hay muchos más, pero 108 son como los principales, y de esos principales, algunos se creen son más importantes que otros, y se clasifica la importancia de estos principales Upanishads por dos motivos. Uno es la fecha en la cual fue escrito, en la fecha en la cual fue compuesto. Y el otro tiene que haber sido comentado por un gran filósofo medieval de la India que es llamado Shankara. Shankara Acharya. Acharya es el gran maestro Shankara. Vamos a hablar de Shankara más adelante porque es el fundador del Advaita Vedanta, la filosofía no dual de la India, algo que sería explosivo en términos de cómo, de la cantidad de adherentes que tendría a lo largo del tiempo y obviamente la filosofía que está detrás de esa no dualidad del Advaita Vedanta. Después lo vamos a ver cuando veamos Advaita Vedanta. Por ahora, yo te digo que él, como filósofo, comentó Upanishads. Dijo, bueno, esta es la filosofía de los Upanishads, yo la voy a comentar y la voy a explicar. Voy a destilar la información que tienen para el común de la gente, que no pueda sino leerlo, interpretarlo y demás. Yo voy a ser el interpretador de los Vedas. Y él mismo dice, yo no soy ningún creador, ninguna filosofía. Mi trabajo es simplemente interpretar lo que está ahí y bajar la información al público. No se autoproclama creador de nada, sino un instrumento de. Los Upanishads, se decía, él comenta estos, y estos son los clásicos Upanishads a los cuales la gente se refiere cuando tenemos que estudiar Upanishads. Por un lado, el periodo temprano, el Brihadaranyaka, que son los más antiguos, por eso periodo temprano. El Chandogya, el Taittiriya, el Aitareya y el Kaushitaki, estos son los más antiguos. Estamos hablando del 700 a.C. hasta el 500, más o menos, antes de Cristo. 400. Se van solapando, recuerden, muchas escrituras, entonces no necesariamente termina una cosa y comienza la otra. El periodo intermedio nos da el Kena Upanishad, el Kata, el que estuvimos hablando con Nachiquetas, el Isha Upanishad, que es un Upanishad divino, el Shveta Shvetara, muy interesante, que vamos a hablar un poquito más adelante, y el Mundaka Upanishad. Acá estamos hablando del 500 a.C. al 100 de nuestra era, más o menos. Y después tenemos un periodo tardío, ya todos estos son después de Cristo, Prashna, Mandukya y Maitri Upanishad. Vamos a ver por qué después nos interesan, sobre todo el Maitri de esos Upanishads. La autoría de la mayoría de los Upanishads es desconocida, no tienen autor, no están firmados. Entonces, las distintas teorías filosóficas que se exponen han sido atribuidas a famosos sabios, como por ejemplo Yajnavalkya. Yajnavalkya era uno de estos sabios que aparecen en los cuentos upanishádicos, enseñando sobre la realidad de Brahman y de Atman y de los elementos que conforman la naturaleza. Udalaka Aruni es otro de ellos. Shvetaketu, vamos a hablar de Shvetaketu, que me encanta también. Shandilya, Aitareya, otro sabio, que es el que está dando vueltas por ahí. Balaki, Pipalada, bueno, y otros más. Algunas mujeres, como Maitreyi y Gargi, participan en los diálogos y debates y son reverenciadas en los primeros Upanishads. Entonces, vemos que por primera vez las mujeres son incluidas en la práctica religiosa y en la tradición de la India. Hasta este momento los brahmanas son varones, es así. Sin embargo, los Upanishads vemos la mención de estas sabias, grandes sabias, que muchas veces están en estos debates con el resto de los sabios, proponiendo ideas, teorías y demás. Así que la primera vez que las mujeres aparecen en este contexto es en el contexto upanishádico, y Maitreyi, Gargi
no me acuerdo ahora el nombre de la otra yogini, o de la otra sabia, la otra rishika. Rishis, varones, rishikas, sabias, mujeres. Rishi, rishika. Escritos desde el 500, 600, 700 a.C. hasta el siglo XV aproximadamente, lo que les decía. Sin embargo, los últimos, todos estos del siglo XV, modernos, no son tomados como Upanishads de la época clásica. Son Upanishads. Tienen conocimiento muy interesante, pero son modernos. Entonces, se toma la antigüedad y haber sido comentados por Shankara. Y acá vemos, lo que hablábamos con Gaby antes, cómo los Upanishads cambian la modalidad de práctica religiosa. Pasan de karma marga, marga es camino, y karma es acción, así que el camino de la acción lo cambian por ñaña marga, el camino del conocimiento. Ñaña es conocimiento. No cualquier tipo de conocimiento, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento realizado. La realización de que vos sos Brahman, o que vos sos el Atman, o que vos sos, no sé, después vamos a ir viendo, depende de la corriente filosófica, es llegar a ese tipo de conocimiento. No es entretenimiento mental, nuevamente. Y esto dice el Shveta Shvetara, sí, el Shveta Shvetara, que vamos a hablar un poquito más adelante. Nos da las primeras instrucciones sobre cómo practicar yoga, aparecen en el Shveta Shvetara. Antes de esto, te decían, bueno, prana, nadis, muerte y renacimiento y karma, pero no te decían qué hacer, porque se supone que vos estabas aprendiendo eso en un círculo de gente donde había un acharya, un gurú, un maestro, y le enseñaba a sus alumnos las prácticas, cómo hacer pasar el nadi de un canal energético al otro para que la energía suba y la conciencia también se realice. Había escuelas de práctica y de yoga. Entonces, el Shveta Shvetara es el primer texto que por escrito te dice, te da algunas cositas de cómo deberías practicar, algunos consejos. Y te dice, dejando el cuerpo erguido, con las tres secciones, la pelvis, el torso y la cabeza, alineadas una sobre otra, y vuelca sus sentidos, junto con la mente, hacia el corazón. Recuerden que en el corazón residía esa esencia. El sabio cruzará los temerosos ríos en su barca, que consiste o que está hecha de Brahman, conteniendo o comprimiendo su respiración y aquietando sus movimientos. El hombre debería exhalar a través de una narina. Te está dando la primera técnica de pranayama que jamás existe en todos los textos sánscritos. Está en el Shveta Shvetara, que dice que hay que exhalar por una narina. El sabio debería mantener su mente bajo control, así como lo haría con el carruaje llevado por caballos no domesticados. Después te dice, en un lugar nivelado, libre de piedras, fuego y arena, cerca de una corriente de agua que no haga ruido, placentera a la mente, pero que no sea ofensiva a la vista, en una cueva o un rincón protegido del viento, en tal lugar, uno debería hacer su práctica de yoga. Fíjense que lo de estar erguidos con la pelvis, el torso y la cabeza, algo que en prácticas meditativas se prioriza mucho, incluso subiendo la cola sobre un taco o un bolster, apoyando la espalda contra la pared, estando sentadas en una silla, acomodé lugar, eso quedó. De alguna forma, esa estabilidad que te provee o que nos da tener las tres secciones alineadas. Y después dice el mismo Shveta Shvetara. Fíjate que acá el Shveta Shvetara, que es compuesto en el 400, 500 más o menos, después de Cristo, se vuelca hacia ciertos beneficios que tienen que ver con lo físico, no solo con la parte soteriológica y sutil de la persona. Entonces, hasta ese momento también hay una suerte de negación con lo que tiene que ver con el cuerpo. Si yo soy alma y solo soy esencia y estoy viviendo en Maya, la ilusión y demás, eventualmente me identifico tanto con mi esencia sutil que dejo de lado mi cuerpo físico, que es lo que pasa muchas veces con estos
renunciantes y sannyasins que hacen ayunos antinaturales, hacen prácticas que son en detrimento de la salud del cuerpo humano. Entonces, vemos cómo se vuelve un poquitito a la búsqueda de ciertas metas o ciertos logros que tienen que ver con mantener el físico bien. Después vamos a ver por qué también esto sucede así. Entonces, dice, ligereza, salud, la ausencia de avaricia, una complexión sana, una voz placentera, un aroma dulce y muy pocas heces y orina. Eso, dicen, son los primeros efectos de la práctica del yoga. Esto dice el Shveta-Shvetara en el capítulo 2, verso 13 y 14. El mismo Shveta-Shvetara dice, cuando por medio de la verdadera naturaleza del ser, Atma Tattva, acá aparece el término Tattva, que después va a perseguirnos a lo largo de las distintas corrientes filosóficas que vamos a ver, que se asemeja a una lámpara, el hombre que practica el control yógico, y la palabra para eso es yoga yukta, control yógico, puede ver la verdadera naturaleza de Brahman, Brahma Tattva, Tattva es naturaleza, Brahman es la verdadera naturaleza, entonces es libre de todo grillete o de estar atado, porque ha conocido a la deidad, no nacida, incambiable e intocable por todos los objetos. Algo que está más allá de la naturaleza física. Vamos a ver que el Maitri Upanishad, este Upanishad tardío que les había comentado, es interesante porque dice lo siguiente. Por un lado, la mente misma es el samsara, esta rueda del renacimiento, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero está en la mente misma. El hombre debería esforzarse para purificar sus pensamientos, ya que lo que un hombre piensa es en lo que se transforma. Este es el misterio eterno. ¿Qué te estaba diciendo? Que el Maitri decía también, según el Upanishad, la mente del hombre es la causa de sus ataduras y de su libertad. Aquel cuya mente sea controlada por los objetos y por los sentidos no es libre. Y aquel cuya mente es guiada por su alma es libre. Esto decía el Maitri Upanishad. Y después, esto creo que es el primer verso, sí, este es el primer verso del Shveta-Shvetara Upanishad. Así abre este Upanishad. Fíjate la profundidad de lo que buscaban resolver también. Los que investigan sobre la realidad absoluta se preguntan, ¿cuál es el origen de todo? ¿Es el absoluto? ¿De dónde venimos? ¿Por qué vivimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué vivimos? ¿Y a dónde vamos? Conocedores de la realidad absoluta, decidnos, ¿qué es lo que mueve nuestra vida, nuestras alegrías y sufrimientos? Y así abre un libro, así abre el Upanishad, el Shveta-Shvetara. A partir de ahí se propone proponer ideas. No te da ninguna conclusión, pero te propone caminos. Vamos a ver la reinterpretación del término Brahman de una plegaria o mantra individual, como solía ser antes, dicho por una única persona, hacia algo más extendido. Esta interpretación particular significa que la palabra Brahman contiene en sí mismo algún tipo de poder especial y era utilizada en el contexto ritual, algo que ya les había comentado. El significado original de la palabra está asociado tanto al sonido y a esa palabra minúscula del sonido, el akshara, como al poder que contiene el sonido. La connotación del sonido y el poder se interrelacionan. ¿Se entiende esto? Es importante porque a partir de acá después deviene, o mejor dicho, el Om es llevado al lugar de Brahman, o Brahman de alguna forma termina significando lo mismo que el Om termina significando lo mismo que Brahman. En cuanto a la propiedad sónica y creativa, vibracional, que esa propiedad sónica tiene. ¿Qué nos dicen los Upanishads de Brahman? Bueno, antes que nada vamos a distinguir nosotros algo que habíamos estado hablando. Brahman no es lo mismo que un Brahmin o que un Brahman, que es la casta sacerdotal. Y no es lo mismo que Brahma, sin la N,
que es el dios de la Trimurti, Shiva, Vishnu y Brahma. Entonces tenemos tres palabras muy similares que son tres cosas distintas. Brahman, ahí, el universo entero, la energía creadora de todo el universo. Un Brahmin o un Brahman es un sacerdote de la casta sacerdotal de la India brahmánica, que aún está vigente al día de hoy. Ahí lo vemos, esa es una de las vestimentas, ese es uno de los tílacas de la marca que tiene en la frente que interpreta, o mejor dicho, quiere decir o nos da la señal de la secta religiosa a la cual pertenece, ya sea Vaishnava o Shivaísta y demás. Y tenemos a Brahma, que es el dios de la Trimurti, que vamos a hablar de él más adelante, pero es distinto de Brahman, no se me confundan Brahman con Brahma. Dos cosas distintas. Brahman no tiene esa cara, no tiene cara, no le puedes poner una cara a Brahman, no tiene personalidad, no tiene voluntad, no es un dios al cual vos le vayas a pedir algo y te lo vaya a conceder. No, es una energía impersonal. Y el Brahmin o el Brahman, de la casta sacerdotal, es distinto de este otro que es un sadhu. A estos los vas a ver caminando renunciantes, con el bastón por ahí, o el trishula, el tridente, en la India, desnudos, con esas rastas, con esas marcas clásicas shivaístas. El otro es más Vaishnava, este es shivaísta. Y otro tipo de profesar la tradición del yoga. Así que cuando veas a estos dos personajes, sabe que uno es un brahman y el otro es un renunciante, un shramana o uno de estos munis, también se les llama. Sadhus, otra palabra también para este tipo de personajes. Entonces, Brahman. Bueno, habíamos mencionado el origen de la palabra Brahman es br, que significa aumentar, expandir, crecer. Tiene un género neutral. Brahman no es ni masculino ni femenino. Se lo considera el principio universal más elevado. Es penetrante, es decir, que penetra en toda la creación, está absolutamente imbricado en todo. Es infinito, no tiene comienzo, no tiene fin. Es una verdad eterna que no cambia. Mientras todo cambia, la materia cambia, el cuerpo envejece, enferma y muere, Brahman no cambia. No solo el cuerpo, toda la materia termina modificándose de alguna forma, transformándose en otra cosa, un proceso alquímico que va sucediendo todo el tiempo. Sin embargo, Brahman, como principio inmanente, permanece energizando a través de esas cualidades toda la creación. Vemos que es la unidad básica detrás de toda diversidad. Entonces, yo, Sebastián, Pabli Albornoz, Nati Jaramillo, Gaby Badín, somos en apariencia distintos. Pero algo nos une, y es que estamos permeados por la misma esencia, que se destila de Brahman hacia toda la creación, incluida todos nuestros cuerpos. Entonces, a pesar de la apariencia, a pesar de la aparente diferencias que podemos llegar a tener, hay algo que nos une que tiene que ver con una esencia, algo más sutil. Brahman se vuelve tan popular en los Upanishads que el Taittiriya Upanishad, por ejemplo, dice lo siguiente. Fíjate, los Rigs son limitados, hablando del Rig Veda. Los Samans, hablando del Sama Veda, son limitados. Y los Yashuses, hablando del Yajur Veda, son limitados. Pero para la palabra Brahman no hay fin. Olvídate de lo que diga el Rig Veda, olvídate de lo que diga el Sama Veda, olvídate de lo que diga el Yajur. No importa todo eso, importa solo conocer la realidad de Brahman. Olvídate de los Yajñas, olvídate de Indra, olvídate de Vayu, conoce a Brahman. Y esa es la importancia que se le da a este conocimiento realizado.
Este Upanishad, que es el Taittiriya, lo que hace es llevar el Om al mismo nivel de Brahman, o llevar a Brahman al mismo nivel del Om, que el Om ya estaba en los antiguos Samhitas, la capa más antigua de los Vedas. Antes de decirle algo a Indra, hacías un Om, eso es antiguo. Entonces, el Taittiriya Upanishad dice, el Om significa o tiene las cualidades que tiene Brahman. Solo por esta causa la sílaba que es Brahman, Om, utiliza. No dice Brahman, dice Om. Solo por esta causa, la sílaba que es suprema, por esta causa es mismo Brahman, ¿no? Es una causa en sí misma. Cuando de hecho uno conoce esta sílaba, se obtiene todo deseo. Entonces, si meditas el Om, si entonás el Om, de alguna forma estás vibrando con la energía de la creación, con Brahman, y estás conociendo a la deidad de primera mano. Estás comuniando con la deidad porque tu aliento es entregado hacia eso. El Chandogya, uno de los más antiguos, comienza con la recomendación de que un hombre medite en Om. Llama a la sílaba Om como Udgita, canción o canto, y afirma que el significado de la sílaba es el siguiente: la esencia de todos los seres es la tierra. La esencia de la tierra es el agua. La esencia del agua son las plantas. La esencia de las plantas es el hombre. La esencia del hombre es el habla. La esencia del habla es el Rig Veda. La esencia del Rig Veda es el Sama Veda. Y la esencia del Sama Veda es el Udgita, la canción o el Om. Toda la sabiduría contenida en todos los Vedas se sintetiza en el Om. El Kata dice, la palabra que proclaman todos los Vedas, lo que se expresa en cada tapas, en cada penitencia o austeridad o meditación, eso por lo que viven la vida de un brahmacharin, de una persona dedicada al encuentro, de seguir el camino de Brahman, Acharya, bueno, es camino también, y Brahma es el camino de Brahman, entiende esa palabra en su esencia. Om, esa es la palabra. Sí, esta sílaba es Brahman, esta sílaba es la más alta. El que conoce esa sílaba, todo lo que desee es suyo. Esto nos dice el Kata Upanishad. Tengo una pregunta. O sea, el Om ya se encontraba en los Vedas y después se hace un análisis de esa misma palabra en los Upanishads, ¿no? Exactamente, se extrae el sentido místico del Om. Ok. Y después, la palabra Om se conoce como pranava. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura del yoga en general, que muchas veces la palabra pranava se utiliza para significar el Om. Otros términos utilizados son akshara, una letra del alfabeto, imperecedero, inmutable, o ekakshara, una letra del alfabeto, omkara, que significa literalmente sílaba Om, omkara, y connotación, un comienzo y una energía divina femenina. Fíjense qué interesante. Entonces, la connotación que a veces tiene que ver con un comienzo y una energía divina femenina. Donde antes no se le ponía género a Brahman, muchas veces al Om se le da esa característica de energía femenina. Udgita, una palabra que se encuentra en el Sama Veda y en el Valle, en los comentarios basados también en el Sama Veda, también se usa como nombre de la sílaba. La palabra Om consta de 3 fonemas que a veces corresponden también a la Trimurti. Entonces, ¿qué significa el Om? Vas a encontrar un montón de cosas de lo que significa el Om dependiendo del texto raíz del cual se haya sacado esa información, del Upanishad, del cual haya salido. Entonces, a veces te van a decir es la Trimurti. A veces te van a decir significa los 3 estados de sueño, o los 2 estados de sueño y el estado de vigilia. La sílaba Om se menciona por primera vez en los Upanishads, estos textos místicos asociados con la filosofía, entre otras cosas del Vedanta, pero algunas más también. Y se ha asociado de diversas formas con conceptos de sonido cósmico, sílaba mística,
afirmación de algo divino, o como simbolismo de conceptos espirituales abstractos que aparecen en los Upanishads, como Brahman. En las capas Aranyaka y Brahmana de los textos védicos, antes de los Upanishads, están la capa, segundo capítulo en el tiempo, que son los Brahmanas y después los Aranyakas. La sílaba está tan extendida y ligada al conocimiento que representa todo el Veda. Esto es, de vuelta, los Brahmanas y los Aranyakas antes de los Upanishads. El Om ya empieza a tener esa connotación. El Aitareya Brahmana, que es uno de los Brahmanas de la Aitareya, del Rig Veda, sugiere que los tres componentes fonéticos de Om, A, U, M, presten atención, ábranme las luces, yo sé que es tarde, yo sé que estamos pasando por un montón de data, pero acá empieza algo súper interesante. A, U, M, corresponden a las 3 etapas de la creación cósmica. Y cuando se lee o se dice, celebra los poderes creativos del universo. La capa brahmana de los textos védicos equipara Om con Bhur Bhuva Swaha, que es parte de uno de los mantras más conocidos del hinduismo, que ya cantaremos a su debido tiempo. Este último simboliza todo el Veda. Ofrecen varios matices del significado del Om, como el universo más allá del Sol, o lo que es misterioso e inagotable, o el lenguaje infinito, el conocimiento infinito, o la esencia del aliento, la vida, todo lo que existe, o aquello con lo que uno se libera, o mediante lo cual uno se libera. Fíjate la cantidad de interpretaciones que tiene el Om. La sílaba Om evoluciona para significar muchas ideas abstractas en los primeros Upanishads. Max Müller, que es un indólogo del 1900, y otros eruditos afirman que estos textos filosóficos recomiendan Om como una herramienta para la meditación. Explican varios significados, los que estuvimos viendo, que la sílaba puede estar en la mente de quien medita, que van desde lo artificial y sin sentido, al significado que tiene, hasta conceptos más elevados, como la causa del universo, la esencia de la vida, Brahman, Atman, incluso autoconocimiento. Las letras A, U, M pueden representarse también como Brahma, Vishnu y Shiva, o la creación, la preservación y la aniquilación, que son las funciones asociadas a estas 3 deidades. O Sattva, bondad, claridad, pureza, Rajas, pasión, actividad, o Tamas, que mencionamos antes, ignorancia, pausa, letargo. El Mandukya Upanishad define las 3 unidades de la siguiente manera. Entonces, cuando ves que están divididas en este sentido, sale del Mandukya. El estado de vigilia es la primera unidad, dice el Mandukya, A. El estado de sueño es la segunda unidad, U. El estado de sueño profundo es la tercera unidad, M. Estos 3 estados están relacionados con una persona, pero estos también son sinónimos de creación, preservación y aniquilación, y otros significados cuando se analizan desde el punto de vista universal. Entonces, el A-U-M, como estas 3 cualidades de la conciencia, aparece por primera vez en este Mandukya Upanishad. Después se extendería esto. Cuando vayas a ver qué es el Om, vas a encontrar un montón de estas simbologías. Una de ellas clásicas es esta, donde distintas partecitas del símbolo del Om, de la escritura sánscrita del Om, significan estas cositas que estuvimos hablando. Entonces, Jagrat, despierto, el estado de conciencia, esto lo vieron con Miguel en Yoga Sutras con más detalle, así que ponele pausa si querés, después cuando estés viendo esto en la segunda vez que lo veas, me vas a estar viendo grabado, así que hola de vuelta, qué bueno que nos encontramos en esta grabación, y desde ahí lo sacás si querés la información. El Shveta-Shvetara Upanishad sugiere meditar con la ayuda de la sílaba Om, donde el cuerpo perecedero de uno es como una pieza de madera y la sílaba Om es una vara de madera. Con disciplina y frotamiento diligente de las 2 piezas, se libera el fuego oculto del pensamiento y la conciencia interior. Esto hace referencia a 2 cosas. Por un lado,
el palito que se frota para hacer fricción y fuego sobre otra madera. Entonces lo que dice es, el yoga funciona de la misma manera. Tenés que hacer un frotamiento, algo en el interior tiene que combustionar, tiene que haber un calor o algo que se saca mediante la práctica. Entonces ya te dice que hay que ser diligente, que hay que tener disciplina para frotar estas dos piezas, pero que eventualmente se libera el fuego oculto, ya el Agni no está en el pozo donde haces el yajna, está en tu interior. Se libera el fuego oculto del pensamiento y la conciencia interior. Tal conocimiento, afirma el Upanishad, es el objetivo de los Upanishads. El texto afirma que Om es una herramienta de meditación que le permite a uno conocer al Dios dentro de uno mismo, para realizar el Atman, el alma, yo. Y después el Yoga Sutra, esto lo vieron conmigo, no estoy seguro si vieron esto, pero ustedes tienen ya los Yoga Sutras y los leyeron. El Yoga Sutra 1, el primer capítulo, el verso 27, dice, su palabra es Om. Dice Johnston, que es uno de los que comenta el Yoga Sutra, afirma que este verso destaca la importancia de Om en la práctica meditativa del yoga, donde simboliza 3 mundos en el alma, los 3 tiempos, la eternidad pasada, presente y futura. Los 3 poderes divinos, creación, preservación y transformación en un ser, en un mismo ser, esas cualidades, creación, preservación y transformación. Muchas veces los ponemos en Brahma, Shiva y Vishnu, pero esas son arquetipos, representaciones de lo que está pasando en tu cotidianidad, en tu mente, todo el tiempo. Y 3 esencias en un espíritu, inmortalidad, omnisciencia y gozo. Cualidades que son características de la esencia última. Cuando vos te realices en tu última esencia, el estado que vas a percibir, si pudiéramos ponerle un estado psicológico o emocional, no te lo dejan a ver qué pasará. ¿Existiré o no existiré? ¿Estaré como cuando estoy en un sueño profundo que no tengo conciencia de mí mismo y no tengo sensación de lo que estoy sintiendo? No, las escrituras te dicen, esa verdad termina siendo Sat, Chit, Ananda. Sat es la verdad última. Sat, ser, Atman, Brahman, es más o menos lo mismo. Chit, la conciencia, permanece como una conciencia de algún tipo que no reporta lo que siente a la persona los sentidos. Ananda, Ananda es alegría, bliss, no es alegría, es más que alegría, es bliss, bliss. Entonces, te dicen omnisciencia y gozo. Cuando vos te liberás, no estás muerto en cuanto a la sensación emocional. Hay gozo. Tu alma solo siente gozo, plenitud, completitud. Lo que ya has probablemente saboreado en momentos de alguna meditación. Donde por un momento no fuiste Gaby, por un momento no fuiste Belu, ni Tere, y fuiste el universo entero. ¿Y qué había ahí? No había dolor, no había pasado, no había nada que te esté arrastrando hacia el mundo fenoménico. Era simplemente una conciencia expandida. Y nada más, no había características. No había yo, Gaby, soy la conciencia expandida, estoy sintiendo todo el universo. No. Era algo que está más allá de lo que la persona puede pensar sobre lo que siente. ¿Se entiende? Bien, ¿dónde estamos? El otro término importante en esta situación que estuvimos viendo de Upanishads es el Atman. La etimología o la raíz de Atman es una palabra indoeuropea, viene con los arios. ¿Recuerdan los arios? Y traen esta palabra, Atman, que no era Atman, era etmo, como lo decían ellos, que quería decir, por un lado, esencia. Respiración, por eso el Atman y el Prana en un momento están muy unidos en cuanto a concepto y cualidad, porque en su principio la esencia y la respiración devienen de esta misma palabra. Alma, también, el alma individual. Se considera eterno
indestructible y más allá del tiempo. Entonces todas las escrituras van a caracterizarlo de esa forma. Mientras que tu cuerpo no es eterno, es destructible y perece con el tiempo, una parte sutil en tu interior que empodera los sentidos, según algunos Upanishads, es indestructible. Es el que pasa de la hoja de pasto a la siguiente, haciendo uso del Brihad Aranyaka. Algo que permea, que atraviesa, que inunda la mente, el cuerpo y la conciencia. No hay un solo lugar de tu cuerpo donde esta esencia no resida, no esté. El Brihad Aranyaka lo describe como aquello en lo cual todo existe, aquello que es lo más valioso, que atraviesa todo, que es la esencia de todo, es alegría y está más allá de toda descripción. Muchos Upanishads, de hecho, chicas, graben esto en la cabeza, la mayoría de los Upanishads tienen más mención de Atman como principio máximo y último que Brahman. Muchos menos textos y muchas menos veces aparece la palabra Brahman en los Upanishads que Atman. En el porcentaje después se los voy a averiguar, pero era notorio. Ténganlo en cuenta porque después vamos a hablar de eso y lo que significa en el desarrollo de las filosofías clásicas de la India. Brahman... Yo te quería preguntar, porque cuando estabas hablando de Brahman, esto me pasaba que, de haber leído los Yoga Sutras y todo, como que los conceptos como que se chocan en un momento, como que, no sé, es como, es la esencia del todo, es el Brahman, pero también es el Atman, que también es la esencia individual, pero el Brahman es como que en ese momento se confunden, como en donde se separan esos dos conceptos, es lo que me causa como confusión. Se terminan de separar, muy bien la pregunta, Belú, muy bien la observación, se terminan de separar cuando este hombre, Shankaracharya, que les había comentado, funda el Advaita Vedanta y dice, bueno, no, Brahman es un principio supremo y nosotros tenemos que llegar a realizar ese principio, pero somos Atman por ahora, somos una parte pequeña de ese Brahman universal. Pero hasta ese momento todo estaba mucho más laxo en cuanto a las líneas de qué es Brahman y qué es Atman. Para muchos Upanishads, el último principio, que ni siquiera mencionan a Brahman, era el Atman. Y lo usaban como un principio supremo universal, pero también como un principio individual, de las dos maneras. Por eso es tan difícil de interpretar la filosofía upanishádica, que no existe como tal, porque se contradicen libro tras libro, cuento tras cuento dentro del mismo libro. Y vamos a ver cómo esto es determinante, porque después, por ejemplo, lo que te decía, el Shankaracharya dice, todo es Brahman. Pero después viene otro maestro que dice, está Brahman, pero también está el Atman. Y permanece, una vez que vos te liberás, no te haces Brahman, permaneces como un Atman distinto de una fuerza creadora que está ahí, que es Brahman. Pero vos sos parte de eso, tenés las mismas cualidades, pero no sos eso. Mientras que Shankaracharya te dice, no, sí, sos eso. Entonces algunos toman el Atman como principio único, personal, otros toman como parte del universal. Un poco más adelante, ténganme paciencia, vamos a estar metiéndonos más de fondo en eso, porque sé que ahora es un matete. Pero Belú en este momento, como te decía, todo estaba más laxo en cuanto a los límites. Y eran propuestas. Chicas, miren, son y cuarto. ¿Me aguantan hasta y media? ¿Podemos ir hasta y media hoy? Bueno, uno de los cuentos que nos da el Brihad Aranyaka Upanishad tiene que ver con Shvetaketu. Shvetaketu es este niño brahmin, nuevamente, que está ahí con su padre, que es Udalaka Aruni. Udalaka Aruni es muy conocido en los Upanishads, es un sabio, un brahmana, un señor de la casta sacerdotal, que es conocido por ser una persona iluminada. En este caso, Udalaka Aruni lo manda a su hijo Shvetaketu, que tiene 12 años en ese momento, a estudiar los Vedas, con una escuela particular que te enseña los Vedas. Es decir, que le dice que se vaya de su propia casa, que se vaya a un internado a estudiar los Vedas. ¿Y por qué le dice esto? Porque en nuestra familia nadie ha sido
sacerdote brahmana solo por derecho de nacimiento. Todos tienen que ganarse ese título, y para eso tienen que saber de lo que están hablando, un poco criticando de forma subyacente a la casta sacerdotal que se mantenía en el poder por derecho de nacimiento y no tanto por el servicio que brindaban. Entonces, Uddalaka Aruni le dice a su hijo que se vaya, que se interne y que vuelva cuando adquiere el conocimiento para continuar haciendo de sacerdote brahmana y demás. Shvetaketu se va durante 12 años a estudiar la sabiduría de los Vedas. Después de 12 años, con 24, ya un muchachito, qué viejo, vuelve a la casa y su padre contento de verlo, Shvetaketu contento de verlo y contento de contarle al padre todo lo que había aprendido, porque a Shvetaketu en los distintos Upanishads se lo retrata como un niño algo difícil, algo creído, muchas veces pensando que sabe más de lo que realmente sabe y exponiendo conocimientos que realmente no tiene. Entonces, Shvetaketu vuelve, su padre contento de verlo, y Shvetaketu contento para decirle, mirá todo lo que sé, me mandaste y volví lleno de conocimiento, con mucho orgullo. Y su padre nota el dejo de orgullo que tiene Shvetaketu. Y nota enseguida, porque su padre Uddalaka Aruni es una persona sabia, que nadie que haya aprendido el conocimiento real de los Vedas podría tener semejante orgullo y presentarse de esa forma, buscando volcar el conocimiento para volcar el conocimiento, simplemente, para demostrar. Entonces, Uddalaka lo mira a Shvetaketu y le dice, bueno, ya que has aprendido todo, contéstame, ¿has aprendido el secreto de la sustitución? Creo que es algo así, el secreto de la sustitución. Y Uddalaka Aruni lo mira y había aprendido un montón de cosas. Todos los Vedas de memoria, todas las recitaciones, todos los yajñas, se sabía hacer todo de memoria. Sin embargo, cuando le preguntan sobre el secreto de la sustitución, Uddalaka, Shvetaketu le dice, no sé de lo que estás hablando. 12 años había estado estudiando. Sin embargo, le pregunta, bueno, ¿has aprendido sobre la naturaleza de la realidad? Le dice no. ¿Has aprendido sobre la ley de sustitución? No. Y lo que hace Uddalaka en ese momento es cuestionar que todo se haya originado de la nada, porque hasta ese momento una de las teorías que era muy prevalente entre los círculos de eruditos y de practicantes es que todo se había originado de una nada primordial. Entonces él dice, no puede ser que todo haya surgido de la nada. No tiene sentido. ¿Cómo de la nada va a devenir algo? Entonces cuestiona lo que hasta ese momento era el mainstream de cómo se había originado todo. Dice, debe haber existido un ser original, en una forma sutil, pero extremadamente poderosa, que da lugar a todo lo que existe en el universo. Esto dice el padre Uddalaka. Dice, Sat, le pone ese nombre o esa cualidad, Sat de Satya, de verdad también, o cualidad de la existencia, ser esencial, existe exclusiva y completamente por la virtud de su propio poder de existencia. No es que viene de la nada, sino que su propio poder de existencia hace que emane. Y dice, por ejemplo, ¿ves aquel árbol que está allí? Sí. Hazle un corte. Shvetaketu va, le hace un corte y ¿qué pasa? Empieza a salir salvia. Y de la salvia empieza a emanar del árbol. Entonces agarra y le dice, hazle un corte en otro lado. Vuelve a pasar lo mismo. Y dice, es exactamente lo mismo. Así como esa salvia impregna todo el árbol, la esencia última impregna a la persona. Y para retratar este ejemplo, aún más dice, ves aquel, haz lo siguiente, agarra un terrón de sal y échalo en el agua. Y una vez que Shvetaketu hace eso, el padre le pregunta, ¿dónde está la sal? Y Shvetaketu mira el vaso y dice, no está, pero yo sé que la puse ahí, pero no está, no la veo. Y Uddalaka le dice, bueno, y toma del vaso, y Shvetaketu toma y dice, está salada. Y claro, no lo ve, pero la esencia está en todo el líquido de esa sal. Entonces, de la misma manera, por más que sea invisible y que no lo veas, está permeando toda la creación.
Explica después Událaka que lo que no se ve no debe ser concebido como un vacío de no existencia, sino que bien podría ser la más maravillosa y sutil esencia de la existencia. Para los que, porque en ese momento, nada, Událaka no creía de lo que no veía, entonces le dice, bueno, detrás de lo que no ves hay tantas cosas, una de ellas tiene que ver con este principio sutil de la existencia, que es demasiado sutil para ser percibida por los sentidos y desde la cual todo emana, como el árbol creciendo del núcleo invisible de una pequeña semilla, es la esencia que se halla oculta en el gran árbol Nagroda, que es un árbol de higo sagrado de la India, de la cual permanece impregnado e invisible en todo el universo, como el terrón de sal disuelto en el vaso de agua, y como la energía y la vitalidad en todas las formas de vida, desde personas y animales a plantas y minerales. Y después dice, le da otro ejemplo, lo manda a buscar la semilla del árbol Niagroda, que estaba por ahí cerca. Shvetaketu va y le trae, el padre dice, bueno, y ahora abrí el fruto. Y Shvetaketu abre el fruto del Niagroda, que es el higo, y cuando lo abre, el padre le dice, bueno, y ahora del fruto saca una semilla. Y Shvetaketu saca la semilla y le dice, pártela. Y Shvetaketu parte la semilla y la semilla está vacía en su interior. Sin embargo, en el interior de la semilla, ese vacío aparente contiene el potencial de vida del árbol Niagroda, que existe en ese lugar. Entonces, finalmente es hacia eso que toda la existencia sucede. No significa que el universo, que una vez fue, queda reducido a la nada, ya que, continúa, algo que es, algo que existe, no se transforma en algo que no es, la no existencia. Dice, eso no puede ser. Entonces, se tiene que transformar en otra cosa. De la misma forma, lo que no es, la no existencia, no se puede volver algo que es. Así como la esencia más sutil impregna el árbol de la misma forma, así como la existencia más sutil impregna el árbol, de la misma forma, Sat, esta cualidad sutil e invisible, impregna toda la existencia. La esencia sutil, Sat, es la verdad, el Atman. Todo sale de eso o de aquello, y todo se funde en ello. Están todos los seres. Tú, como el árbol y como todo el mundo, está hecho de esa esencia. Esta evidencia solo puede ser comprendida a través de la razón y de la fe. Vuelve a poner Shraddha en esa frase. Y después le dice algo que sería nodal en la filosofía de la Advaita Vedanta, por ejemplo, y de lo que significa la frase y lo que significa en cuanto al contexto soteriológico. Le dice Shvetaketu, tú eres aquello. De lo que ha estado hablando, esa esencia sutil de la cual ha estado hablando. Tat Tuam Asi. Tat Tuam Asi es un Mahavakya, un gran dicho, uno de los grandes dichos que después ha sido extrapolado de la sabiduría upanishádica y ha sido utilizado para explicar de alguna forma la esencia de todas las cosas, o el camino último. Tú eres aquello, tú eres esa esencia. Ahora vamos a ver que Tat Tuam Asi se disemina y se hace muy popular dentro de la Advaita Vedanta, que dice que todo es Brahman. Sin embargo, en ningún momento Aruni, el padre de Shvetaketu, le dice o menciona a la palabra Brahman, menciona Atman. Shvetaketu antes, en otros lugares. Brahman no aparece en este cuento. Entonces, de alguna manera está siendo forzado este Tat Tuam Asi dentro de una filosofía que utiliza el término Brahman para dirigirse a esta esencia última. Y claro, si te dicen Tat Tuam Asi, es vos sos Brahman, tú eres aquello. Y algunas traducciones, también muy populares, lo traducen distinto. Tú eres como aquello. No tú eres aquello, tú eres como aquello. Tú eres el Atman, tal vez, que es como aquello, pero no es aquello. Tiene las mismas cualidades, pero es distinto. Entonces puede ser interpretado de dos maneras distintas según la traducción que tenga.
Y esto han hecho los filósofos y han creado dos corrientes filosóficas muy distintivas. Una tiene que ver con la búsqueda de realizarte en tu Atman, saber que vos sos una esencia sutil, que comparte cualidades con Brahman, pero que es distinto, y otra es realizarte en que vos sos Brahman. No hay diferencia ontológica entre tu esencia y la esencia última de todo el universo. Y eso va a ser después debate de, bueno, varios focos filosóficos a lo largo de la India. Según Udalaka, todos los objetos materiales están compuestos por una cantidad infinita de partículas extremadamente pequeñas, llamadas anu. Anu es lo que después sería átomo. Ellos ya pensaban en términos atómicos y decían que el universo estaba compuesto por esta cantidad infinita de partículas extremadamente pequeñas que se encuentran tan densamente acumuladas que aparecen como un todo continuo. ¿Entendés lo que está hablando de física? De que hay átomos que forman la materia cuando se juntan y se densifican, pero que en realidad esos átomos, si vos los ves microscópicamente, ves espacio, ves vacío, ves algo que los mantiene unidos, pero que es invisible. Cuando vos ves el átomo girar y demás, tiene una coherencia, pero hay una atracción ahí invisible que hace que eso rote y no colapse y no se siga expandiendo y demás. Entonces, fíjense el pensamiento que tenía esta gente. Así que dice, que se encuentran tan densamente acumuladas que aparecen como un todo continuo, sin lugar al espacio o al vacío. Cada una de estas partículas son cualitativamente distintas una de otras y se pueden dividir infinitamente. Las partículas diminutas, anu, se separan y se recombinan para dar lugar a nuevas formas. ¿Qué es lo que pasa con el universo? Por eso somos polvo de estrellas, porque alguna vez fuimos estrellas y nos hemos reconstituido eventualmente para formar lo que somos. Cada partícula se halla en un movimiento de vibración o batido constante. Chicas, esto es el 700 antes de Cristo. Decían que había vibración y batido constante en esas partículas. Virtud que hace que se desenvuelva espontáneamente o evolucione acorde a su cualidad o naturaleza. Cada una de estas anu o partículas está cargada energéticamente o animada por la misma energía pura invisible, Sat. Esa era la profundidad de pensamiento que esta gente manejaba en esta época. Uf. Y después tuvimos que esperar siglo XX para llegar a confirmar de alguna manera lo que esta gente estaba diciendo. En distinta terminología, a su idioma y a su manera, pero exactamente lo mismo. Pasa lo mismo con la física cuántica y muchas de estas explicaciones de las cosas que vamos a ir viendo más adelante y demás. Cada organismo o ser viviente es un todo animado, todas sus partes impregnadas por el mismo principio viviente, y en inglés es living principle, porque no es un organismo que está viviente, es un principio, y es distinto en inglés que en castellano, así que para el que sepa, mejor. Ese poder invisible, esa potente energía o vitalidad, está presente en el centro de todos los seres. Y cuando esa fuerza vital deja el cuerpo se marchita y muere. Pero el principio viviente, ese jiva, habla también con el término jiva para calificar al alma individual. Nunca muere. Todos los objetos y todos los seres vivientes están interrelacionados. La esencia del todo es una, a pesar de que las formas sean muchas, a pesar de que los individuos sean muchos. Todo el mundo emana y continúa existiendo por virtud de esa esencia que es invisible. Sat es la palabra que utiliza. La persona no es más que una evolución de esa esencia. No hay nada que no se origine de esa esencia. Realmente, tú eres esa esencia, o así es como tú eres, Osh Beta Ketu. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Esta gran sutil esencia de todos los mundos es la verdad, el Atman, la realidad suprema en tu interior. Tú eres aquello, Tat Tuam Asi. Fíjate la cantidad de veces que se lo repite. Udalaka presenta un esquema de evolución de los elementos. El Atman ingresa en cada ser individual y una vez que lo hace, se divide a sí mismo en tres.
Y estas tres características de una misma esencia están caracterizadas por color. Dice que cuando uno observa el sol, el rojo del sol es la manifestación del calor, el blanco del sol es la manifestación del agua y el negro del sol es la manifestación de la comida. Estas tres cualidades y estos tres colores después terminan estando asociados a los gunas, tamas, rajas y sattva. Así que acá vemos el comienzo de la filosofía, no solo de los gunas, sino de... Chicas, yo no puedo hablar más, perdón. ¿El Samkhya? Gracias. Sí, del Samkhya, que toma estas tres componentes, rajas, tamas y sattva, como componentes sutiles que están permeando a toda la existencia y que le dan ciertas cualidades energéticas. Entonces, este principio del Samkhya, que después sería tan difundido forever, comienza acá. Gracias a Udalaka Aruni, que dice que el Atman se divide en tres partes, o en tres segmentos, y cada uno tiene una característica distintiva. Esto después se desarrolla más en profundidad en el Samkhya, como me hizo acordar Grace. Dice, habiendo establecido que el calor, tapa, calor, emana de Sat, de esa verdad, continúa diciendo que del calor se origina el agua, Ap. ¿Por qué? Muy básico, porque cuando tenés calor transpirás y generás agua. Del agua, la materia, porque cuando llueve crecen las cosechas y cuando hay cosechas los animales comen, incluidos los seres humanos. Entre los componentes de la materia se encuentran las partes del cuerpo humano, carne, sangre, hueso, aliento, respiración, incluyendo la mente. Así es como esos tres componentes, así es como estos tres componen al mundo. Primero el fuego, es decir, el calor en todas sus formas. Las aguas, la cualidad de fluidez en todas las formas. La materia, con la cualidad del constante cambio de todas las cosas. Y todas las mezclas y elixires de la vida en sus múltiples formas, en nuestras formas, en las plantas y en las nubes, y en el alimento, que es sólido y del cual uno se alimenta, así como otro se alimentará de uno, ya que esa es la manera de la existencia. Muy natural, un ciclo natural de creación y disolución de la materia. Todo lo que existe, todo en la existencia es o se produce por la combinación tripartita, tri, vrit, karana, de estas tres cualidades, y en distintas proporciones de estos elementos originales, tan matras. Así, todos los objetos en el mundo, su nombre y su forma, nama, rupa es forma, nama es nombre, son resultantes de las varias combinaciones de los tres elementos, de estos tan matras. Esto quiere decir que toda la variedad que se ve en el mundo, sin importar su número de partículas y su forma, son expresiones de estos tres elementos. Y cada elemento tiene dentro de sí mismo ciertas cualidades de los otros dos elementos. No están por sí solos, sino que están mezclados. Por más que haya más preponderancia de uno u otro, están mezclados. El fuego, por ejemplo, contiene en sí mismo no solo el calor, sino alguna proporción de los otros dos. Para poder dar lugar y existencia a la multiplicidad, para que todos puedan desarrollar nombres y formas, para poder distinguir unos de otros, o para ponerlos en orden, Sat ingresó en todos los elementos como su o en la forma de su principio viviente, de Jiva. Sat se hizo un principio viviente, un Jiva. Ese principio viviente es idéntico en todo sentido a esa energía universal de la cual proviene, Sat Prana. Fíjate que acá utiliza el término prana para esa energía. Anima a todas las formas de la materia. Por eso, lo que realmente se conserva en la materia es este principio de vida, el prana, o el sat. Udalaka, ya terminamos chicas, observa que eventualmente al final toda la existencia es absorbida nuevamente hacia aquello desde lo cual todo ha emergido. Muy parecido a la teoría de expansión del universo y a esa contracción nuevamente en un punto infinitesimal, donde después vuelve a expandirse y demás, ¿no? Así que la existencia es absorbida nuevamente hacia aquello desde lo cual todo ha emergido. Es lo mismo para el individuo. Al momento de morir se revierten de forma sucesiva los pasos evolutivos hasta llegar al Sat, del cual se originó. El lenguaje, el speech, que es distinto que el lenguaje,
el habla o la expresión se fusiona hacia la mente se fusiona hacia el prana vuelve al calor, tapas o tejas. Tejas es otra palabra sánscrita muy popularizada para significar calor, fuego o tapas, que es lo mismo. Que es el último en partir. Este se fusiona hacia la existencia pura. Este proceso sucede en todos los casos, siguiendo el orden natural. O sea que volver a esa cualidad es el orden natural de las cosas. Es el camino natural del ser encarnado. Este proceso sucede en todos los casos siguiendo el orden natural, sin importar si uno es consciente de esto o no. O sea que deja de hacer yoga porque igual vas a llegar. El proceso de volver es natural y no depende del esfuerzo del individuo. Qué lindo, esto es sahaya puro, sahaya puro. Pero aquel que está completamente consciente y comprende la realidad en cada momento del proceso, gana la libertad o la liberación. Conocer esta realidad o la falta de conocimiento es, tal vez, la diferencia entre el conocimiento o la sabiduría y la ignorancia. No importa que te sepas, Shvetaketu, todos los Vedas de memoria. Hay otra cosa más sutil que va más allá del conocimiento que la persona puede adquirir con su propia mente. Y es ese conocimiento realizado, prajñaña, no solo ñaña, que es conocimiento, prajñaña, la diferencia entre el sabio y el ignorante. Y luego le pide a su hijo que ejercite la mente, dotada con la fabulosa capacidad de observar, de razonar y de inferir para lograr el conocimiento de la realidad. Llega a través de la mente y le aconseja que cuando su intelecto y sus sentidos no lo ayuden a lograr el camino correcto, debería buscar la guía de un maestro, un acharya adecuado, que posea ya el conocimiento realizado y que lo pueda guiar hacia esa meta. Y Uddalaka advierte a su hijo: la prueba de la existencia de esta sutil fuerza, Sat, que da nacimiento y mantiene a toda la vida, está más allá del reino de la cognición y los sentidos subjetivos. Solo es posible comprender aquello a través del razonamiento asido que has encontrado, Grast, en la fe, Shraddha. Uddalaka le ruega a Shvetaketu: ten fe, mi querido. O sea que vemos que la fe de alguna manera está intrínsecamente unida a la adquisición de este conocimiento realizado. En sus enseñanzas, Uddalaka no hace referencia a Dios ni a ningún otro tipo de ser sobrenatural como el creador. De acuerdo a él, el proceso de evolución, sostén y eventual retorno o disolución hacia la fuente original sigue sus propias leyes naturales en cada etapa del proceso.